noches, soy Casey de la radio de historias de terror con Ira. Y yo soy Haru. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, hoy vamos a contar una historia un poco terrorífica que se transmite en las montañas de Shikoku. ¿Shikoku? ¿De qué tipo de historia se trata? Es sobre una costumbre llamada el camino de regreso del Okuribon. Ya verás de qué va cuando la escuches. Okuribon es una ceremonia de Obon, ¿verdad? Así es, pero esto no es un Obon cualquiera. Bueno, vamos a contarla. Sí, adelante, por favor. Esta es una historia que me contó un amigo de mis años universitarios. Ajá. Este amigo lo llamaremos T. Bueno, la casa familiar de la madre de T estaba en las montañas de Shikoku. ¿En las montañas, entonces? Sí, es una aldea bastante remota. Incluso en coche se tarda más de 1 hora desde el pueblo más cercano. Eso sí que es estar en lo profundo de las montañas. Cuando T era niño de primaria, fue a esa aldea durante las vacaciones de verano para quedarse en la casa familiar de su madre. ¿Durante el Obon? Exactamente, era a mediados de agosto, justo en la época del Obon. Ya veo. Y en esa aldea tienen una costumbre peculiar llamada el camino de regreso del Okuribon. Así que eso está relacionado con la historia de hoy. Exacto. La noche del 16 de agosto hacen una ceremonia para despedir a los antepasados. Y en el camino de regreso hay una regla absoluta que hay que seguir. ¿Una regla? Nunca jamás volverse a mirar atrás, solo eso. ¿Eh? ¿Solo eso? Sí, es simple. Pero si rompes esta regla pasan cosas terribles, según dicen muy en serio los aldeanos. Cosas terribles. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo sabrás después, pero el caso es que T iba a participar en esa ceremonia por primera vez. Siendo tan niño, debió estar nervioso. Sí, pero al principio como era un niño, pensaba que era solo un ritual más. Bueno, es normal. La ceremonia se realiza en un pequeño santuario en las afueras de la aldea. Hay que subir por un camino de montaña durante unos 20 minutos. 20 minutos de camino de montaña de noche. Solo eso ya da miedo. Comienza alrededor de las 8 de la noche, después de que se pone el sol completamente. Eso es completamente oscuro. Sí, por eso todos los aldeanos llevan linternas, y eso crea una escena bastante inquietante. Una fila de linternas, imaginándolo sí que es inquietante. T también se unió a esa fila, junto con su madre y su abuela. Entiendo. Al llegar al santuario, los ancianos de la aldea empezaron a recitar algo parecido a un sutra en un lenguaje antiguo. ¿Un dialecto o lenguaje antiguo entonces? Así es, T no entendía nada de lo que decían, pero el ambiente era muy solemne. Para un niño debe ser aún más aterrador. Y cuando terminó la ceremonia y era hora de regresar, la abuela agarró el hombro de T y le dijo al oído: ¿Qué le dijo? En el camino de regreso, nunca jamás mires hacia atrás. Pase lo que pase, te llame quien te llame, nunca jamás. Pase lo que pase, eso da demasiado miedo. Claro, cuando te dicen eso te da más curiosidad, ¿no? Siendo un niño. Es verdad, cuando te lo dicen, te dan más ganas de voltearte. Y entonces comenzó el camino de regreso, y esto también fue extraño. ¿Extraño? De ida tomó como 20 minutos, pero de regreso tomó más de 30, siendo el mismo camino. Eso es raro. Pero nadie dice nada, solo caminan en silencio mirando hacia adelante. En silencio, eso también da miedo. Y en medio del camino de regreso, T escuchó una voz detrás de él. ¿Una voz? Oye, era la voz de un niño. ¿De un niño de la edad de T? Probablemente, pero T recordó lo que le dijo su abuela y siguió caminando desesperadamente, mirando solo hacia adelante.
Qué valiente, pudo aguantar. Pero la voz era insistente. Oye, ¿por qué me ignoras? Oye, mírame. Uf, eso te dan ganas de voltearte sí o sí. Y además sentía que se acercaba cada vez más. Empezó a escuchar pasos también. Acercándose y... Pat, pat, como el sonido de alguien corriendo descalzo. Ya es el límite eso. T también estaba aterrado. Agarró la ropa de su madre y miró desesperadamente hacia adelante. ¿La mamá no dijo nada? Ni la madre ni la abuela, nadie decía nada. Solo caminaban en silencio. Ese silencio también da miedo. Y entonces, esta vez empezó a escuchar voces de adultos también. De adultos. Espera, no me dejes atrás. Voces de hombres en tono desesperado. Ya con eso te volteas seguro. Pero T aguantó, creyendo en las palabras de su abuela, siguió caminando, mirando solo hacia adelante. Increíble, siendo tan niño. Y entonces finalmente pasó lo más aterrador. ¿Todavía hay más? Desde atrás, escuchó la voz de su abuela. Pero la abuela está caminando con él, ¿no? Sí, estaba caminando a su lado, pero la voz de la abuela venía de atrás. Eso no tiene sentido. Niño, voltéate un momento, soy tu abuelita. Uf, eso es totalmente una trampa. T estaba confundido. Agarró la mano de la abuela que estaba a su lado. Quiso confirmar. Y entonces la abuela le apretó la mano de vuelta y le susurró al oído tranquilo. Sigue mirando hacia adelante. Es la abuela de verdad, menos mal. Pero la voz de la abuela detrás seguía. ¿Por qué me ignoras? Soy tu abuelita. Qué insistente, da mucho asco eso. Y el remate fue cuando dijo, ya da igual, ese niño también me sirve. ¿Ese niño? ¿Y luego? ¿De quién habla? En ese momento, el niño de la aldea que caminaba justo detrás de T gritó. Ese niño se volteó. ¡Qué mal! En ese instante se escuchó un ruido sordo, el sonido del niño cayendo. Se cayó. ¿Qué pasó? Pero nadie se detuvo, nadie se volteó, ni siquiera los padres del niño. Solo siguieron caminando, mirando hacia adelante. ¿Lo abandonan? Esa es la regla de esta costumbre. No puedes ayudar a quien se volteó. Quien intente ayudar también será arrastrado. Eso es demasiado cruel. T siguió caminando, temblando, junto con su madre y su abuela. ¿Qué pasó con ese niño? Desde atrás se escuchaba el sonido de algo arrastrándose. Uf, se lo llevaron. Probablemente, y ese sonido se fue alejando poco a poco hasta que ya no se escuchó más. ¿Desapareció? ¿Pudieron volver a la aldea? Lograron llegar, pero durante todo el camino siguieron escuchando todo tipo de voces. Seguían ahí. Voces de niños, de adultos, de ancianos, voces llorando, riendo, todo mezclado. Todas esas... Probablemente son las personas que se voltearon en el pasado. Para siempre en ese camino, da demasiado miedo. Bueno, después de volver a la aldea, T le preguntó a su abuela qué era todo eso. ¿La abuela le explicó? Solo un poco. En esta aldea, desde hace mucho tiempo, los espíritus que despiden en Obón siempre intentan llevarse algo de vuelta. ¿Llevarse al otro mundo? Exacto. Por eso nunca jamás debes voltearte, porque en el momento en que te volteas, sus miradas se cruzan. Si las miradas se cruzan, es el fin. Así es, por eso los aldeanos han seguido esta regla durante generaciones. Pero ese niño... A la mañana siguiente, encontraron al niño en el camino de montaña, pero... ¿Y? Su cabello se había vuelto completamente blanco, y murmuraba algo sin parar. Canas, ¿qué decía? Me sigue, repetía eso una y otra vez.
Algo lo está siguiendo, ¿no? Al final, llevaron al niño al hospital, pero el shock psicológico fue tan grande que no podía ni hablar. Pobrecito. Eso sí que es un trauma. Pero sus padres no culparon a nadie, porque ellos también tuvieron experiencias similares en el pasado. También en el pasado, entonces esto ha pasado muchas veces. Cada año alguien se voltea y casi se lo llevan. ¿Y aún así siguen con esa ceremonia? No pueden dejarla, porque si la dejan pasar cosas aún peores. Cosas peores, no quiero ni imaginarlo. Kay nunca volvió a esa aldea después de eso. Normal, eso te deja traumado. Pero hay una última cosa que da miedo. ¿Todavía hay más? Desde que T entró a la universidad, a veces tiene un sueño en medio de la noche. ¿Un sueño? ¿Y? Sueña que camina por ese camino de montaña y escucha voces detrás de él. Uf, qué pesadilla. En el sueño T está a punto de voltearse, pero siempre se despierta justo antes. Si se voltea en el sueño, ¿qué pasará? Eso no lo sabemos, pero T vive con miedo pensando que algún día va a descubrir la respuesta. ¡Qué miedo! Da mucho miedo de verdad. Bueno, y así termina la historia del camino de regreso del Okuribón de hoy. Uf, esta estuvo muy aterradora. Cuando te dicen que no te voltees, te dan más ganas de hacerlo. Es verdad, pero estas costumbres son bastante comunes en las zonas rurales de Japón. Cada región tiene sus ceremonias particulares. La próxima vez traeré otra historia de terror, así que estén atentos. Sí, hasta la próxima. Bueno, quisiera decirles que tengan lindos sueños, pero mejor que no tengan pesadilla. Bueno, hasta luego y buenas noches.